Y también no hay que olvidarse de las ondas Q que van a indicar necrosis. ¿Y cuándo es una onda Q patológica? Una onda Q patológica es cuando su altura, su amplitud es mayor al 25% del QRS. Esa es una onda Q patológica, está indicando necrosis. Resumiendo, en el EKG busco isquemia. Me fijo en la onda T. Si veo unas T altas, simétricas, es una isquemia subendocárdica. Si veo unas T negativas y simétricas, es una isquemia subepicárdica. Para lesión, me fijo en el segmento ST. Si está infradesnivelado, es una lesión subendocárdica. Y si está supradesnivelado y convexo, es una lesión subepicárdica. Para necrosis, me fijo en la onda Q. El segmento ST se normaliza en 3 a 5 días. La persistencia del segmento ST puede estar indicando complicaciones como trombosis intramural. La onda T demora meses o hasta años en normalizarse, y la onda Q acompaña por el resto de su vida al paciente como huella de infarto. ¿Cuáles serán las localizaciones del infarto agudo de miocardio? Tenemos en la diapositiva un electrocardiograma donde estamos observando criterios para infarto de miocardio en la cara inferior, que es D2, D3 y ABF. Estamos observando infradesnivel del ST, lo cual indica lesión subendocárdica. También podría estar ubicado en la cara septal, que es B1, o en la cara anterior, B2, B3, B4. Aquí nuevamente un infradesnivel del segmento ST, que estaría indicando una lesión subendocárdica. Ese es el diagnóstico de un infarto subendocárdico, en este caso en la cara anterior. El criterio está siendo señalado por las flechas. Podría ser también en la cara lateral o izquierda, B5, B6. También aquí observamos un infradesnivel. Y la cara lateral alta, D1 y ABL. Cuando abarca desde B1 hasta B6, hablamos de un infarto anterior extenso. Desde B1 hasta B4, de un infarto anteroseptal. Desde B2 hasta B6, de un infarto anterolateral. Esta pregunta de ENAM: los cambios electrocardiográficos del infarto agudo de miocardio de la cara inferior se observan preferentemente en las derivaciones. Como ya hemos observado, D2, D3 y ABF es la cara inferior. El diagnóstico electrocardiográfico de infarto agudo de miocardio se establece por: analicemos cada una de las alternativas. Depresión inicial del segmento ST. Puede corresponder a una lesión subendocárdica, pero también esto puede verse cuando hay una sobrecarga sistólica. Puede ser el ventrículo izquierdo en B5, B6 o el ventrículo derecho en B1, B2, y que se acompaña de ondas T negativas pero asimétricas. B. La elevación sostenida del segmento ST seguida de inversión de la onda T y onda Q. Esta respuesta es más completa. La elevación sostenida del segmento ST puede corresponder a una lesión subepicárdica. La inversión de la onda T a una isquemia subepicárdica y la onda Q a necrosis, a un infarto transmural. C. La inversión de la onda T, que tiene múltiples causas. La onda T simétrica y en punta, que puede estar hablando de una isquemia subendocárdica, pero está aislada. Y la de depresión del segmento ST en precordiales y ondas T picudas. Como vemos, la respuesta más completa, esa es la verdadera. Sería la alternativa B. Vayamos ahora al criterio enzimático. Ya tengo el paciente que tiene el perfil
de riesgo para infarto agudo de miocardio y evaluado el criterio clínico. Y también evaluado el criterio electrocardiográfico. Es necesario destacar enfatizar que el primer electrocardiograma de repente puede ser normal. Paciente que viene por dolor torácico, de las características de infarto agudo de miocardio. Sin embargo, el primer electrocardiograma puede ser normal en un porcentaje de 25 a 30% de pacientes. ¿Qué hay que hacer? Un EKG normal no descarta infarto agudo de miocardio. Lo que tenemos que hacer es persistir. La clínica manda tomar electrocardiogramas cada 10 minutos hasta que calme el dolor o hasta llegar a un número de 3 a 4, incluso 5 electrocardiogramas para poder descartar el infarto agudo de miocardio. Entre 3 a 5 electrocardiogramas cada 10 minutos o hasta que calme el dolor. Es por eso que, a pesar que el electrocardiograma sea normal, ya debemos pedir enzimas. Tenemos varias enzimas, algunas que han quedado ya en el camino, como por ser inespecíficas, como LDH, como TGO, ya han quedado en el camino, no se indican. Las que tenemos son mioglobina, CK-MB y la troponina TEI. En cuanto a la mioglobina, ante una pregunta de examen, ¿cuál es la enzima que se eleva más rápidamente en infarto agudo de miocardio? La respuesta sería mioglobina. Mioglobina aparece a partir de la 1 a 2 horas, hace un pico de 4 a 8 horas y desaparece en 12 a 24 horas. Es altamente sensible, pero es poco específica. ¿De qué manera podríamos utilizar la mioglobina? Como es una prueba altamente sensible, y como todas las pruebas altamente sensibles, sirve para pruebas de despistaje, para descartar el diagnóstico. De tal forma que si en las primeras 4, 8 horas mioglobina saliera negativo, está alejando, si no descartando, el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Después tenemos a la CK-MB, que es más específica que la mioglobina. Se eleva de 4 a 5 horas, hace un pico de 8 a 12 horas y dura entre 2 a 4 días. La persistencia, como ya he mencionado, de CK-MB en el transcurso de los días podría estar indicando la formación de un trombo intramural. En cuanto a la troponina TEI, es mucho más específico que la CK-MB. Se eleva de 2 a 4 horas, hace un pico de 8 a 12 horas semejante a CK-MB y dura mucho más tiempo. Dura entre 10 a 14 días. ¿Cuál dura más, la troponina I o la troponina T? Es la troponina T, dura hasta 14 días. Si bien es cierto, troponina es altamente específica para infarto agudo de miocardio, pero también hay unas condiciones o enfermedades de fondo que podrían justificar la elevación de troponina, como enfermedad tiroidea, hipotiroidismo, los pacientes que tienen insuficiencia renal, los que tienen hipotensión persistente o que están en estado de shock. ¿Cómo saber, en todo caso, si esta troponina está aumentada por un infarto de miocardio o pues la condición de fondo? Lo que se busca y lo que se recomienda es una curva, hacer varios controles de troponina para documentar una curva, porque la curva solamente está determinada por infarto agudo de miocardio. Las condiciones como enfermedad tiroidea, enfermedad en insuficiencia renal o estado de shock no van a producir un incremento progresivo de la troponina, lo cual solamente va a suceder si es un infarto agudo de miocardio. Aquí están viendo las curvas de las enzimas, donde tenemos a la CK-MB en puntos rojos, que hace un pico de 12 a 20 horas y se normaliza
entre día y medio a 2 días. Luego, la línea de color rojo, la curva de color rojo, que hace un pico también un poco menos y se normaliza de 3 a 5 días. La curva de color verde, en líneas punteadas, es la troponina con reperfusión, que se va a normalizar en 3 a 4 días. En cambio, donde no se hace la reperfusión coronaria, va a permanecer entre 10 a 14 días. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte por oclusión coronaria? La causa de muerte por oclusión coronaria son las arritmias. Es por eso que en las unidades de cuidados coronarios lo que se pretende es detectar y controlar a tiempo las arritmias para que no implique la mortalidad, la muerte de los pacientes. ¿Qué localización del infarto con más frecuencia condiciona las arritmias? Son el infarto de cara anterior. Como vamos a hablar ahora de manejo, es necesario considerar los grados de recomendación, porque ustedes ya saben que los niveles de evidencia se dividen en 3. Nivel de evidencia 1 en base a metaanálisis, 2 en base a estudios no randomizados pero bien diseñados, y 3 en base al consenso de los expertos. Luego los grados de recomendación también son 3. Clase 1, cuando hay evidencia y consenso de que el procedimiento o tratamiento es efectivo. Clase 2, cuando es controversial. 2A, mayor información a favor, mayor evidencia a favor, y 2B, mayor evidencia en contra. Y clase 3, cuando hay consenso y un acuerdo general que el tratamiento no es efectivo e incluso puede ser perjudicial, puede ocasionar daño. Empecemos entonces sobre el manejo. Hay un tratamiento de emergencia cuando se recibe el paciente y luego de estabilización. Y hay que ver cuándo está indicada la trombolisis, la reperfusión coronaria. El oxígeno está indicado, es clase 1. Clase 1 hay un nivel de evidencia B, es en base a estudios no randomizados. Está indicado si la saturación de oxígeno es menor del 90%. Hay evidencia de que es efectivo el oxígeno. Y dentro de las primeras 12 horas, porque si vamos a dar oxígeno después de las primeras 12 horas, está demostrado que ya no es efectivo. ¿Cuánto hay que dar? Por lo menos 3 a 4 litros por cánula binasal. Vasodilatadores coronarios como la nitroglicerina es clase 1. Se recomienda dar dosis sublingual cada 10 minutos o entre 5 o 10 minutos por 3 dosis, siempre y cuando la presión arterial sistólica no sea menor de 100 milímetros de mercurio. También podría administrarse por vía endovenosa. Como clase 3 está cuando no debe administrarse la nitroglicerina, si la presión es sistólica menor de 100 o 90 milímetros de mercurio, o si hay bradicardia severa, no se debería indicar. O si tenemos también pacientes que han recibido los inhibidores de la fosfodiesterasa para disfunción eréctil. En cuanto a los antiagregantes plaquetarios, sigue siendo de elección ácido acetil salicílico. ¿Cómo es el mecanismo de agregación plaquetaria de ácido acetil salicílico? Actúa a nivel tanto del endotelio vascular como de las plaquetas y va a inhibir la formación de tromboxano A2, como lo hace inhibiendo la ciclooxigenasa. ¿Cuál es la dosis de ataque? La dosis de ataque es de 160 a 325 miligramos. Y luego ya la dosis de mantenimiento va desde 75 hasta 162 miligramos, redondeándose se promedia a 100 miligramos por día. Se recomienda que la primera dosis de ataque, la pastilla, la tableta, sea masticada para que pueda ser absorbida con más facilidad en el estómago.
¿Qué hay sobre otros antiagregantes como el clopidogrel? El clopidogrel, que actúa solamente a nivel de las plaquetas, inhibiendo los receptores de la ADP, al igual que la ticlopidina. Solo que el clopidogrel es mucho más seguro que la ticlopidina, cuyos efectos secundarios son mucho más notorios, como neutropenia, por ejemplo. Clopidogrel, ¿cuándo está indicado en infarto agudo de miocardio? Últimamente se recomienda asociar al ácido acetilsalicílico clopidogrel, pero para infarto agudo de miocardio con ST no elevado. Como ya mencioné, en estos casos el infarto producido por la placa complicada, por la formación de trombo, el trombo predominantemente es blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que es rico en plaquetas, y aquí sí va a actuar los antiagregantes plaquetarios con más efectividad. Por eso la combinación de ácido acetilsalicílico más clopidogrel. La otra indicación de clopidogrel, pero ya desde años atrás, es en los pacientes que van a recibir intervención coronaria percutánea, como la angioplastía. En ese caso está indicado el clopidogrel aisladamente, independientemente, con una dosis de ataque de 300 miligramos y luego 75 miligramos por día. En cuanto a analgésicos, el analgésico de elección es la morfina, que puede darse de 2 a 4 miligramos endovenoso, incrementándose de 2 a 8 miligramos endovenoso cada 5 o 15 minutos. También una alternativa es otro tipo de analgésico, como la clorhidrato de petidina, que se puede dar de 30 a 50 miligramos por dosis. El clopidogrel, justo lo que estaba mencionando de la carga de 300 miligramos seguida por 75 miligramos al día. En cuanto a los beta bloqueadores, los beta bloqueadores están indicados lo más pronto posible, de la manera más precoz, siempre y cuando no haya contraindicaciones. La ventaja del beta bloqueador es que va a disminuir el riesgo de la llamada remodelación ventricular post infarto de miocardio. Hay que considerar las contraindicaciones para los beta bloqueadores, como son el bloqueo auriculoventricular, asma, EPOC, enfermedad arterial periférica, y de manera relativa la diabetes con tendencia a hipoglicemia, porque enmascaran los beta bloqueadores los síntomas terenérgicos como consecuencia de la hipoglicemia y podría pasar por alto. Y ustedes saben que la hipoglicemia puede dar secuelas neurológicas irreversibles. La terapia firinolítica. Tampoco no hay que olvidarnos de los YECA, que también se deben iniciar en forma precoz, también para prevenir la remodelación ventricular. En cuanto a la terapia firinolítica, en ausencia de contraindicaciones, la terapia firinolítica debería administrarse en pacientes con las indicaciones que tengan ST elevado, o en todo caso un bloqueo completo de rama izquierda de reciente inicio. ST elevado, por lo menos 1 milímetro en por lo menos dos derivaciones precordiales contiguas, o al menos 2 derivaciones en extremidades adyacentes. ¿Cuánto tiempo se tiene para poder realizar la trombólisis? Lo ideal es 6 horas, pero con máximo 12 horas. Después de las 12 horas la efectividad es menor, y es mejor en ese caso realizar la angioplastía. Aquí también en esta diapositiva se reitera lo mismo. Como clase 2A, mayor evidencia a favor. En ausencia de contraindicaciones, es razonable la administración de la terapia firinolítica en pacientes con infarto agudo de miocardio con ST elevado, con síntomas picos dentro de las primeras 12 horas. Es mejor, más efectivo dentro de las primeras 12 horas. Como clase 3, la terapia firinolítica no debería administrarse a pacientes asintomáticos, de quienes síntomas iniciales comenzaron hace más de 24 horas. La angiografía coronaria debe realizarse como indicación de clase 1 en los candidatos a intervención cutánea percutánea o en pacientes con shock cardiogénico.
Como clase 3, no debe ser realizada en pacientes con comorbilidades extensas, en quienes los riesgos de revascularización son más probables de superar los beneficios. Es un nivel de evidencia C. En la intervención percutánea coronaria en pacientes que ya no está indicada o no se puede realizar la fibrinolisis, cuando por ejemplo ha pasado ya más de 12 horas desde el inicio del evento. Debe ser realizado en pacientes con inelegible fibrinilación que se presentan dentro de 12 horas de aparición de los síntomas. Aquí tenemos la clasificación de Forrester para documentar la insuficiencia cardíaca aguda como complicación del infarto agudo del miocardio. Hay dos variables, la índice cardíaco. Si está disminuido habrá hipoperfusión y la presión capilar pulmonar en cuña, cuyo valor normal es de 12 a 15 milímetros de mercurio. Si está incrementada, está indicando congestión pulmonar. Hay 4 grupos en la clasificación de Forrester. En el primer grupo es sin congestión y sin hipoperfusión. En el cuarto grupo, con congestión con hipoperfusión. En el segundo grupo solo congestión, en el tercer grupo solo hipoperfusión. Veamos rápidamente cómo es el tratamiento indicado. Si está Forrester 2 con congestión sin hipoperfusión, está indicados los diuréticos de asa, también vasodilatadores como nitroglicerina o nitroprusidato de sodio. Si está en el Forrester 3, donde hay solo hipoperfusión, aquí está recomendado la administración de fluidos y también la dobutamina como un vasodilatador coronario. Ya en el grupo 4, cuando hay con congestión y con hipoperfusión, se indica, además de dobutamina, puede estar indicada la dopamina. Veamos cuándo. Si la presión arterial sistólica es menor de 90, podríamos dar dobutamina. Se recomienda dar dobutamina o también otro tipo de inotrópicos como los inhibidores de la fosfodiesterasa, como milrinona o anrinona, e incluso vasodilatadores. Pero ya cuando la depresión de la presión es mucho más destacada, menor de 60 milímetros de mercurio, ahí se debe asociar la dopamina con su efecto beta, efecto presor beta para elevar presión, e incluso si no responde a la acción de dopamina, asociar adrenalina. Hay que tener mucho cuidado cuando se da dopamina por encima de 10 microgramos kilo minuto, porque se podría lesionar el riñón o producir también vasoespasmo periférico y llevar a necrosis de la parte distal de las manos o de los pies. En este caso, si pretendemos dar dosis presora alfa de dopamina, es necesario asociar dobutamina para proteger los pequeños vasos y para proteger los riñones. La complicación más importante y más peligrosa de las infartos agudos de miocardio indudablemente son las arritmias, y son las que llevan más fácilmente y con más frecuencia a la muerte de los pacientes. Una de las más frecuentes es la ectopia ventricular, extrasístoles ventriculares. En este caso no requieren tratamiento específico, a no ser que ya estén comprometiendo hemodinámicamente al paciente. Hay una disminución de la presión arterial y se da como antiarrítmico lidocaína, aunque el peligro de que la lidocaína sea también un proarrítmico y pueda llevar a sistolia. También tenemos la bradicardia sinusal o el bloqueo cardíaco. En el primero, bradicardia sinusal, cuando es severa o cuando compromete la presión arterial, se va a indicar atropina endovenosa. Se empieza con 0,5 miligramos hasta llegar a una dosis máxima de 2 miligramos. Y en relación al bloqueo cardíaco está indicado la colocación de marcapaso, por lo menos un marcapaso transitorio. En cuanto a la taquicardia ventricular, están indicados los beta bloqueadores, pero si a pesar de eso persiste o es recurrente o sostenido, la indicación es de amibarona, 5 miligramos por kilo en la primera hora y luego una infusión de 900 miligramos a 1200 en 24 horas. La cardioversión eléctrica está indicada en casos de taquicardia ventricular polimórfica inestable. Esta ha sido la clase, la conversación, la charla sobre infarto agudo de miocardio.